A todo esto, en el video anterior solo hablamos de propiedades que tienen que ver con la multiplicación, la división y potencia de otra potencia, ¿sí? Y todo con respecto a productos y divisiones de potencias con números, sin números, con propiedad distributiva, sin propiedad distributiva. Pero nunca hablamos de suma y resta, porque la suma y la resta, si ustedes se dieron cuenta cuando aprendimos las propiedades de la potenciación, no tienen muchas propiedades y de hecho hay cosas que no se pueden hacer con sumas y restas. Entonces vamos a ver qué pasa con la suma y la resta, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Una cosa que no se puede hacer es aplicar la propiedad distributiva, porque no es verdadera, ¿sí? Veamos un ejemplo, un contraejemplo se llama, para que ustedes vean que esto no es verdadero. Si yo acá pusiera dos números, porque en realidad la A y la B representan dos números, por ejemplo, si la A es 2 y la B es 3, y yo esto lo tengo elevado al cubo, esto en realidad se resuelve haciendo 2 más 3, que es 5, al cubo, que es 125. Esto es el resultado correcto, la resolución correcta, ¿sí? Si yo esto le aplicase la propiedad distributiva, miren lo que pasa. 2 al cubo más 3 al cubo es 8 más 27, que es 35. Vean la diferencia abismal, ¿sí? Entonces no es lo mismo hacer 2 más 3 elevado al cubo que hacer 2 al cubo más 3 al cubo. Entonces, con este pequeño contraejemplo vemos que la propiedad distributiva no se puede aplicar. Lo tienen que tener en cuenta porque les van a dar muchas ganas de aplicarlo y de hecho lo van a aplicar mal un montón de veces. Entonces ténganlo en cuenta. No se puede aplicar para ninguna potencia. Si acá hay un cuadrado no se puede y si hay a la cuarta no se puede y nunca va a ser verdadera. Para la suma y la resta, siempre que hablamos, que doy un ejemplo con la suma, vale también para la resta, ¿sí? ¿Qué cosas sí se pueden sumar? Entonces, se pueden sumar o restar los términos que tienen la misma parte literal. ¿Qué significa la parte literal? Es la parte de las letras. Tiene que tener exactamente las mismas letras con la misma potencia, ¿sí? Exactamente todo igualito en la parte de las letras y ahí se puede sumar. Por ejemplo, puedo sumar 5a al cubo más 3a al cubo. ¿Por qué puedo sumar esto? Porque imagínense que esto fuera algo, una naranja y una naranja. Como son igualitos, es la misma naranja. Entonces, si yo tengo 5 naranjas más 3 naranjas, voy a tener 8 naranjas, ¿sí? Entonces, si yo tengo 5 de una cosa y 3 de la misma exacta cosa, voy a tener 8 de esa cosa, ¿sí? Piénsenlo así. Lo que no se puede sumar es esto. Si bien la letra que yo tengo acá es X, la parte literal no es la misma, porque acá yo tengo la X elevada al cubo y acá yo la tengo elevada a la 1. Entonces, esto que está ahí no se puede sumar y no lo puedo reducir más, ¿sí? No lo puedo simplificar más, esto queda así, no se puede hacer ninguna cuenta con eso. Lo dejo así, como les puse acá. Veamos algunos ejemplos. Si yo tengo 7 x al cuadrado menos 4x al cuadrado, tengo 7 naranjas menos 4 naranjas, que son 3 naranjas, ¿no? 3x al cubo. No se cambia el exponente porque yo estoy sumando, restando 7 de una cosa menos 4 de la misma cosa. Entonces esa cosa no va a cambiar, ¿sí? Si ustedes tienen 7 naranjas y le restan 4 naranjas, el resultado les va a dar naranjas, no les va a dar peras, ¿sí? Porque no se convierten en otra cosa, las naranjas, ¿se entiende? En este caso que está acá, no puedo resolver nada, ¿sí? Esto queda así tal cual, ¿por qué? Porque acá tengo una x y acá tengo una x al cuadrado, entonces no lo puedo sumar, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Tengo una suma, acá afuera lo tengo elevado al cuadrado. ¿Puedo hacer la propiedad distributiva y hacer esto? No, por favor, no se puede. Pero sí puedo
trabajar primero con lo que está acá adentro. Si yo tengo 3 naranjas más 5 naranjas, tengo 8 naranjas, ¿no? 8x a la cuarta. Tengo 3x a la cuarta más 5x a la cuarta son 8x a la cuarta. Todo esto lo tenía elevado al cuadrado. Y ahora esto sí lo sabemos resolver, ¿sí? Entonces, acá sí aplico la propiedad distributiva. ¿Por qué? Porque esto acá adentro es un producto. Entonces yo acá aplico la propiedad distributiva. Me queda 8 al cuadrado, que es 64. X a la cuarta al cuadrado es x a la 4 por 2, que es 8. ¿Sí? Entonces, a veces yo tengo que primero hacer una cuenta, como acá adentro, para luego hacer lo que está fuera del paréntesis, que es el cuadrado. Acá tengo 7 naranjas menos 2 naranjas son 5 naranjas, más 5 naranjas son 10 naranjas. O sea, 10x al cubo. Todo esto está elevado al cuadrado. Esto sí se distribuye. O sea que me queda 10 al cuadrado 100, x al cubo al cuadrado, potencia otra potencia, multiplico los exponentes, esto es x a la 3 por 2, que es 6. Veamos acá un caso más complicado aún y acá un caso más complicado aún. Acá tengo una x más 3x, o sea, tengo una naranja. Cuando no tiene número es una, ¿sí? Naranja más 3 naranjas, esto lo hacen cuando hacen ecuaciones. Tengo x más 3x, tengo 4x. Y todo esto está elevado al cuadrado, o sea que acá me va a quedar 16x al cuadrado. Multiplicación. Y acá tengo x al cuadrado más 4x al cuadrado, tengo una x al cuadrado más 4x al cuadrado, son 5x al cuadrado. Todo esto está siendo elevado al cuadrado, o sea que tengo 5 al cuadrado, 25. X al cuadrado, x a la cuarta. 25 por 16 es 400. X al cuadrado por x a la cuarta se suman los exponentes, es x a la 6. Entonces, toda esa cuenta complicada con paréntesis, con cosas, yo la puedo resumir, en 400x a la sexta. ¿Qué pasa acá? 2x a la cuarta. Lo dejo así, no tengo nada para resolver. Y acá tengo 3x al cuadrado al cuadrado. Antes de poder sumar algo, por el momento no puedo sumar nada, ¿no? Pero si yo realizo esta distributiva, que es lo primero que tengo que hacer, me va a quedar 3 al cuadrado, que es 9, y x al cuadrado, que es x a la cuarta. Todo esto está elevado al cuadrado ahí afuera, que lo voy a hacer después. X más x, ¿cuánto da? Espero que todos lo sepan y que todos hayan contestado 2x. Acá esto lo voy a distribuir, 2 al cubo me queda 8, x al cubo es x al cubo, acá tenía una división, y acá ahora sí puedo sumar 2x a la cuarta más 9x a la cuarta, van a quedar 11x a la cuarta. Todo esto estaba al cuadrado. 11 al cuadrado es 121. X a la cuarta al cuadrado es x a la 4 por 2, que es 8, dividido 8x al cubo. Cuando yo hago, siempre acuérdense que tienen que hacer la división de los números por los números, ¿no? Entonces, cuando yo hago 121 dividido 8, me da un número con coma. ¿Puede pasar que me dé un número con coma? Puede pasar, ¿sí? Entonces acá me da 15,125. Pongo el número que me da y hago x a la 8 dividido x a la 3, se restan los exponentes y me queda x a la 5. ¿Sí? Puede ser que acompañando al valor de x me quede un número con coma. ¿Sí? Bien, con estos ejemplos ya terminamos todo lo que tiene que ver con expresiones algebraicas y propiedades de la potencia. Una cosa que quiero que quede claro, que se la van a confundir, pero que necesito que no se la confundan nunca más. X multiplicado por X me da X al cuadrado.
¿Por qué? Porque esto sería x a la 1, por x a la 1 se suman los exponentes y esto me queda x a la 2. O sea que x por x es igual a x al cuadrado. Esto es una cosa vital. Y por otro lado, una cosa muy diferente es que x más x es 2x. Si yo tengo una naranjita más una naranjita, me dan 2 naranjitas, ¿sí? Entonces, la diferencia enorme de que si yo tengo x más x, me da 2x. X por x nunca me va a dar 2x y x más x nunca me va a dar x al cuadrado. Esta diferencia se la tienen que, no sé, tatuar en el brazo, hagan un póster, péguenlo en su casa. Vieron que a veces está bueno hacen un póster y lo pegan en su cuarto, entonces todos los días cuando se despiertan ven esto para que se lo graben en la mente, ¿sí? Bien, con eso terminamos este video.